Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, ideólogo del movimiento latinoamericano de internautas y personas, que hoy día les va a hablar acerca de lo que estamos viviendo en Estados Unidos y en Ecuador, cuando a más de la pandemia estamos viviendo una campaña electoral. El día de ayer, como ustedes recordarán y ustedes ya deben saberlo muy bien, Donald Trump se proclamó candidato por los republicanos a la presidencia junto con Pence. Pero en Ecuador, al mismo tiempo, tenemos ya candidatos proclamados por los diferentes partidos que suman lo que hemos llamado la docena sucia, que son aquellos que están contaminados por Lenín Moreno, que son o los que han colaborado con él, o los que han sido parte de la trinca dentro de la asamblea, o los que han recibido hospitales, o los que han recibido las carnetes de discapacitados, las becas, las embajadas, las obras, las empresas públicas, los que han recibido favores del gobierno. Entonces, el gobierno, por supuesto, al hacerlos eso, terminó contaminándolos. Entonces tenemos esta circunstancia muy especial en Estados Unidos y en Ecuador, muy similares. En los dos países, como estamos viendo, los factores que determinan las próximas elecciones son fundamentalmente el primer paso, la pandemia. A todos nos queda claro que Estados Unidos está viviendo la peor época en muchos años, en muchas décadas, y que para el 4 de noviembre, según la Universidad de Washington, las proyecciones son que llegarán a 255,000 muertos. Bueno, más que lo que han tenido en todas las guerras en las que han participado, excepto la guerra civil, que llegaron a tener 700,000. Pero, por otro lado, Ecuador está viviendo una crisis económica de proporciones, porque además de que se ha venido el desempleo, vive la crisis económica sin dimensiones. Es un país dolarizado, un país petrolero, cayeron los precios del petróleo, se dañó el oleoducto. Bueno, entonces el problema es que la pandemia en Estados Unidos y en Ecuador han tenido calamitosas circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, recordemos lo que pasó en Guayaquil, lo que está pasando en Quito. Ahora Quito le supera a Guayaquil. Pero la diferencia en Guayaquil y Quito está en que en Guayaquil la cosa fue espectacular. Fue un boom que despertó lástima en el mundo entero. Ver los cadáveres en la calle, ir a sacar cadáveres en la casa, desaparecer los cadáveres, que la gente les envolvía en plásticos porque no había fundas para envolver los cadáveres, que no había ataúdes, que no había cementerios, que no había dónde colocar los muertos, que la gente no podía estar en la casa porque ya estaba 3 días el muerto apestando, que la gente no circulaba por la calle porque los muertos estaban botados 3 días en la calle. Bueno, eso fue espectacular. Y por supuesto, los datos imagínense ustedes que el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, que era una institución independiente, ahora es oficina, es parte del Ministerio de la Presidencia. Está adscrita a las presidencias, o sea que él ahora dice quién murió, quién no murió, y los datos salen de acuerdo a la conveniencia del presidente. Eso lo vivimos y eso lo vemos, y en el caso de Quito ya llevamos desde el 16 de marzo hasta la fecha un encierro que ha matado la economía. Por ejemplo, en barrios turísticos como el centro de Quito y como la Mariscal, que vivían del turismo, están completamente muertos. La economía se ha desparramado, ha desaparecido, los locales están abandonados, se arrienda todo, no hay circulación de vehículos, no hay circulación de gente, no hay circulación de nada. A las 3 de la tarde eso es un cementerio, parece un pueblo del oeste, de esos de las películas, pueblo abandonado del oeste en las películas norteamericanas. Eso es lo que estamos viviendo acá. Entonces el factor pandemia define las próximas elecciones, porque en Estados Unidos
Evidentemente Donald Trump consideró que el virus era chiquitito, ni se lo veía, no le iba a hacer nada, iba a ser pasajero, era un susto nada más que íbamos a pasar y de eso es todo. Hoy, cuando ya tienen un montón de muertos, Estados Unidos está realmente aterrado de la circunstancia que está viviendo. Sin embargo, Donald Trump ha hecho ayer el lanzamiento de su candidatura en medio de primero dentro de la Casa Blanca, haciendo un show, un montaje espectacular, y con 1000 invitados, ninguno con mascarilla, todos viviendo unos a los otros, codeándose, cuando se supone que tenía que dar ejemplo al mundo de que el distanciamiento social era un requerimiento, era la nueva normalidad que tenemos que vivir y que tenemos que comenzar a mostrar cómo se puede vivir en esta nueva normalidad. Él decidió, no. Pero bien, la campaña presidencial de Estados Unidos, que se caracteriza porque hablamos de Donald Trump, y de Donald Trump tiene 3 particularidades: vanidad, delirio y mentir. Es un multimillonario, un showman que hace espectáculos, hacía espectáculos, comenzando por el espectáculo del Miss Universo, y luego sus programas que él mismo los financiaba, que él mismo se compró acciones de la cadena Fox para hacer su programa El Aprendiz. Es un presidente que despreció lo que está pasando con el clima. Dijo que no, que eso era una mentira también, igual que el virus, y que esa era una mentira para impedir que Estados Unidos pudiera recuperar su capacidad industrial, y por tanto se salió del Acuerdo de París. Hoy la tormenta Laura ha llegado, ha acabado con el estado de, bueno, no lo ha acabado, pero ha golpeado el estado de Texas y a los estados cercanos como Luisiana, y ha demostrado que las tormentas en Estados Unidos ya no son las mismas. Ahora cada vez que llegan son más y más serias, mientras tanto que en California volvieron a reaparecer los incendios. Hay más de 150,000 hectáreas que se han quemado en la primera semana de incendios. Bueno, y eso ya es un grave caso porque el año pasado, a estas mismas alturas, California, la Amazonía y Australia estaban quemándose. La segunda cosa es, como ustedes saben, la pandemia. Donald Trump no tomó medidas a tiempo, no supo manejar el asunto de las pruebas, no quería aceptar pruebas de Corea, pruebas de China, quería pruebas norteamericanas, eso salió mal la primera vez, volvieron a hacer pruebas, eso demoró 2 meses, retardó 2 meses, la enfermedad se propagó más rápidamente. Luego se ha declarado claramente el enemigo de China, y ayer en la declaración, en su postulación, ha señalado que China es el mayor enemigo de los Estados Unidos, que a China le va a tomar acciones por no haber impedido que esa enfermedad salga de China y se propague por el mundo. Ahora ya no le culpa de que es China la que creó el virus, porque ya las mismas universidades norteamericanas, la Organización Mundial de la Salud, los científicos demostraron que no tenía nada que ver China en el asunto del virus, que el virus ya existía inclusive de tiempo atrás, que este es solamente una evolución del virus que ya existía, que fue el MERS, y que ya venía el virus afectando y estaba propagándose desde el 2008. Entonces ahora le culpa de que no ha impedido la propagación, y como no ha impedido la propagación, Estados Unidos decidió salirse de la Organización Mundial de la Salud y dejarle al lado a la Organización Mundial de la Salud, porque no había sancionado a China como debía haberle sancionado por no haber impedido la propagación a los Estados Unidos de la pandemia. Le culpa ahora a los chinos, y que China es el peor enemigo, y que el G5 es un peligro, que China ha invadido Estados Unidos y que está del lado de sus rivales, de los demócratas, que los demócratas y los chinos están amarrados y que quieren gobernar Estados Unidos. Finalmente ha lanzado su
Se ha lanzado contra los latinos, contra los hispanos, ha dicho que va a terminar el muro. No se arrepiente de haber colocado a los niños en cárceles, separado de sus padres. No se arrepiente ni pide perdón por lo que han hecho los policías con los afro-norteamericanos. Es más, señala que los demócratas pretenden desmantelar el cuerpo policial, cambiar las leyes y desproteger a la población, y que él va a hacer lo que hizo con el ejército norteamericano, multiplicar los salarios, gastar 2.000 millones que gastó en armas, crear la primera fuerza aeroespacial y convertir a los Estados Unidos nuevamente en una potencia militar temible, y si es posible irse a la guerra con China. Y por otro lado, multiplicar el poder de la policía en Estados Unidos, evitar que las protestas, los desmanes, el vandalaje se apropie de los Estados Unidos como se ha apropiado, según él, de los estados donde gobiernan los demócratas, y que él va a poner mano firme y va a dar palo. Va a sacar a todos los extranjeros que pueda, especialmente hispanos, porque, como ya dijo antes, nosotros somos los indeseables. Ese es el ambiente en el cual Estados Unidos se desenvuelve, mientras la economía está en la última. El desempleo jamás, 50 millones, ya estamos llegando. Los huracanes están llegando por todo lado. Los incendios están por todas partes. Y en esas circunstancias él pretende llegar a ser nuevamente el presidente de los Estados Unidos a través de un montaje en el que aparece como Neón, el showman, el hombre que atrae, el que dirige la función, el que llama toda la atención a través del Twitter. Imagínense que hasta enero del año pasado el New York Times había contabilizado 14.000 mentiras publicadas por Twitter. El día de ayer, en la proclamación, la mentira y la mentira y la mentira fue una tras otra. Hasta llegaron a decir los republicanos que si ganaban los demócratas, los norteamericanos tendrían el gran problema de que hasta la cantidad de hamburguesas que comían serían contabilizadas, que no podían mandar a los niños a las escuelas que quisieran, sino a las escuelas solamente que el Estado decidiera, que la gente no podría escoger su seguro, que tendrían un seguro universal, y que no podían escoger ni el médico, sino que el médico sería el que decide el Estado, y así cosas de esas. Por tanto, nos enfrentamos ahora al problema que está pasando en Ecuador. En Ecuador, en cambio, estamos viviendo la crisis, la pandemia, la espectacularidad que se vivió en Guayaquil, lo que se está viviendo en Quito, no se ha podido parar, sigue la mortalidad, seguimos encerrados. Esta semana ya la Corte Constitucional le ha dicho al presidente: ya no puede usted declarar más estados de emergencia, así que vaya viendo la forma de cómo reabre la circulación. Nosotros acá, en cambio, vivimos el problema de que todos los candidatos que se han presentado tienen un motor común. El motor común es la codicia. Ellos quieren lo que se llama el botín llamado Ecuador. ¿En qué consiste el botín llamado Ecuador? Consiste en cargos públicos, embajadas, becas, carnet de discapacitados, empresas públicas, minas, petróleos, pesca, tierras. Recordemos que hasta se aceptó la ley de tierras y de propiedad para poder acaparar la mayor cantidad de tierras que hay. Y ese es el botín en este momento que están persiguiendo los 12 candidatos de la docena sucia, que digo docena sucia porque Lenín Moreno los ha contaminado, porque les ha hecho favores, han canjeado favores, están vinculados con el gobierno, están enredados en esta colada que estamos viviendo. Pero además han convertido a la hipocresía y a la traición y a la mentira en modus vivendi, en política pública. Recordemos que Lenín Moreno primero traicionó a él, luego hizo traicionar a todos los de Alianza País, los convirtió en traidores y los premió por traidores, les repartió a ellos los hospitales. 35 diputados se repartieron los hospitales de este país. Este es el centro de toda la campaña electoral, la corrupción durante la pandemia.
Mientras que en Estados Unidos el centro de la campaña es la inoperancia de Donald Trump, la negligencia de Donald Trump. Aquí es la corrupción durante la pandemia. Los hospitales, la repartición de los hospitales es la que define el presidente. Esto es algo absolutamente inadmisible en ninguna parte del mundo. Que vengan unos asambleístas y que después en el hospital que ellos manejan no haya ni suero para colocar a los pacientes, no haya oxígeno, no haya unidades de cuidados intensivos, todo desmantelado, porque se repartieron las compras públicas, el abastecimiento, las medicinas, y lo vimos con Bucaram. Ya más pruebas de eso no se puede pedir. Y todo esto en un gobierno que se golpeaba el buche diciendo que iba a golpear contra la corrupción. Entonces la mentira, la hipocresía se volvió parte del gobierno y se volvió oficial. Por supuesto, la pandemia, después de que se descubre todo esto, después de que se descubre toda la corrupción, resulta que al más corrupto de todos, Abdalá Bucaram, lo tienen en su casa y no ha pasado nada. Al otro, al Mendoza, nadie sabe dónde está. El otro, el Salcedo, lo tienen bien cuidadito por acá. Al israelita lo matan en la cárcel. Bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Qué pasó? Y encima hay persecución y se trata de desviar la atención y decir, nosotros no somos deshonestos. Los deshonestos son los del gobierno anterior. Por eso le seguimos un juicio de sobornos a Correa y a todos los correístas. ¿Cómo? Y se le tiene preso al vicepresidente. Ahí tenemos la prueba de que son corruptos porque lo tenemos preso, sí, pero lo tienen preso sin culpas, sin pruebas. Entonces, la justicia es el otro elemento que define las elecciones en Ecuador. El mal manejo de la justicia, el uso de la justicia. Pero la justicia se convirtió en un encubrimiento descarado a asambleístas, a beneficiarios de los carnets, a importadores de vehículos, a gente que no pagaba impuestos utilizando cualquier recurso. La devolución de los impuestos a las grandes empresas, otro factor importantísimo. El mal manejo económico, las trampas que se nos hicieron para acordar con el FMI, las protestas, eso define las próximas elecciones. Y evidentemente en Estados Unidos la ventaja la tiene los demócratas hasta hoy, pero Estados Unidos se perfila como un estado neonazi, con todas las características iguales que de Hitler, exactamente modificadas a la medida, en lugar de que la gente se vista uniformes militares de las camisas negras, de las camisas pardas, se visten con trajes eternos, pero es lo mismo, por toda parte banderas, por toda parte hablando de heroísmo, por todas partes hablando de Dios, por todas partes hablando de los malos y ellos los buenos. Acá el odio también, les he repetido que hasta a mí me han amenazado de muerte, y no siquiera de afuera, gente de mi propia familia. Entonces estamos hablando de circunstancias en que se utiliza el odio en Estados Unidos y el odio en Ecuador como mecanismos para ganar votos, y este es el recurso de la derecha. Dios, el odio y el patriotismo en Estados Unidos, Dios, el odio y la venganza a los correístas en Ecuador. Ese es el momento que estamos viviendo, y ustedes tienen que tener presente que existen otras opciones. Existen personas que en la humanidad han valido por lo que son, no por lo que tienen ni por lo que parecen. En el caso de Estados Unidos, Donald Trump no vale por lo que tiene, vale por lo que parece. En el Ecuador, aquí todavía se cree que las personas valen por lo que tienen, el kushki, las propiedades, los bienes, y eso les da valía. Pero hay en la humanidad que los seres humanos han valido por sus virtudes, por sus ideales, por su carácter, por su por sus conocimientos, por su capacidad
inclusive por su relación y su contacto. Hablamos de deportistas, hablamos de artistas, hablamos de científicos, hablamos de profesionales. Ellos, como símbolo, en Estados Unidos tenemos a Mohamed Ali, por ejemplo. En Ecuador, en Sudáfrica, Mandela. En India, Gandhi. En Ecuador, hemos tenido individuos que valen por sí mismos. Todos hemos reconocido, el mismo Correa, el mismo Glass. Y, por ejemplo, escritores como Hemingway valían por lo que ellos son, no por lo que ellos tenían. Y esas personas son las que ahora son las que deberían estar guiando al mundo y no los que quieren ganárselas porque tienen más plata o porque parecen mejores utilizando campañas publicitarias. Muchas gracias.